chiquitines, sean bienvenidos a esta nueva enseñanza, ustedes y también sus papás. Esperamos que estén aprendiendo algo y pues esta es la continuación del tema que vimos la semana anterior. Pero antes de comenzar todo este aprendizaje, pues vamos a hacer nuestra oración. Y América, otra vez que nos acompaña, es quien nos va a ayudar a dirigirla. Así es, chiquitines, vamos a hacer la oración que hemos estado haciendo en los temas pasados. Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradezco por dejarme conocerte por medio de tu palabra. Te pido me concedas poder ser misionero como tú para llevarte a los chiquitines que no te conocen. Ayúdame a serte fiel en esta tarea misionera, dándome los dones necesarios para ser auténtico chiquitín misionero. Y a ti, Virgencita, no te olvides de darme tu amor como se lo diste a tu Hijo, para que así yo pueda amar también la misión de Jesús como misionero del Padre tiene para mí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chiquitines, los invitamos a que agarren su Biblia, su libreta y vamos a tomar asiento para empezar este nuevo tema. Ok, chiquitines, este tema es la continuación de la primera parte de Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Entonces, antes de comenzar o de continuar con la segunda parte, necesitamos recordar un poquito de lo que hablamos, lo que fue la primera parte. Se recuerdan que pues Dios llama a un hombre y ese fue Moisés y lo manda a sacar al pueblo que él ya había escogido, que era el pueblo de Israel. Cuando ya el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sale de Egipto fue porque el faraón, pues su hijo muere, su hijo el primogénito. Entonces le dice a Moisés, llévate toda tu gente, llévense sus animales, llévense lo que quieran, pero váyanse de aquí, porque vieron el poder de Dios, el que era verdad todo lo que estaba sucediendo. Entonces, esta otra parte, vamos a ver cómo después de que ese pueblo empieza su camino, es toda pues una aventura, pero Dios los acompaña durante todo ese tiempo. Vamos a continuar en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 26. Ustedes pueden leer 24 al 27, pero yo solo les voy a leer el 26. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando ellos salen de Egipto, Dios los va acompañando, pero sucede algo, que ellos llegan a un lugar donde ya no pueden seguir avanzando porque está el mar. Y ellos se preguntan, ¿qué vamos a hacer? Porque ya de aquí ya no podemos seguir avanzando y todavía no terminaban de salir completamente. Entonces lo que sucede es esto, capítulo 14, versículo 26. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que sucedió fue que Moisés confió en Dios, que Él los iba a ayudar. Él no se imaginaba lo que iba a suceder, pero Dios le da esta instrucción y esto lo podemos ver en los versículos anteriores, donde le dice que extienda su brazo, porque el mar se abrirá en dos para que puedan pasar ellos por el medio en una área seca, y eso sucede. Entonces Moisés confía en Dios y el pueblo de Israel logra pasar por el mar rojo. Después de que ellos pasan, Dios le dice a Moisés, también ahí podemos leer en los versículos siguientes, que vuelve a extender su brazo y el mar vuelve a su normalidad, pero como los egipcios fueron persiguiendo al pueblo de Israel porque no querían dejarlos ir totalmente, ellos quedan muertos porque se ahogan sus caballos y todos los egipcios que estaban persiguiéndolos, ahí mueren en el mar rojo. Y bueno, chiquitines, ahora vamos a ver qué es lo que sucede ya que crucen el Mar Rojo. Dios los permite entrar al desierto donde iban a estar por 40 años, pero después de algún tiempo, apenas un corto tiempo de haber estado en el desierto, se empiezan a quejar
Empiezan a decir que ya se cansaron de caminar, que tienen hambre, que prefieren regresar a Egipto como esclavos, que ahí sí estaban mejor. Y Dios escucha sus quejas y le duele saber que se están quejando, pero Él a pesar de eso les manda comida. Y vamos a leer cómo fue que les mandó comida. Vamos a ver del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 13 al 14. Y dice así: aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, vemos aquí cómo Dios escucha que tiene hambre, Dios escucha todo, Dios está siempre con nosotros y Él sabe cuando sentimos todo lo que sentimos. Entonces Él les manda a los israelitas esta comida para que puedan tener energías para seguir caminando, porque apenas tenían poquito y les faltaba 40 años para seguir caminando. Y también tenían sed, entonces les manda también agua de una manera misteriosa que solo Dios permite que suceda. Y vamos a ver del mismo libro del Éxodo, pero del capítulo 17, versículo 6, y dice: y yo estaré esperándote allá en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella, para que beba la gente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces Dios le dice a Moisés que para que puedan tomar agua, va a tener que Moisés pegarle a la roca y de ahí saldrá agua. Y Dios permite esto para que el pueblo de Israel vuelva a creer en Dios y ya no se estén quejando y simplemente acepten lo que les viene por delante. Y muchas veces nosotros, cuando Dios nos da algo, o por ejemplo nuestros papás cuando nos dan un chocolate, que saben que teníamos muchas ganas de ese chocolate, quizás un Snickers o un Hershey's, tal vez sí estamos bien felices porque ya tenemos ese chocolate que tanto deseábamos, pero después resulta que, pero yo no quiero yo quiero uno más grande, o también quiero nieve, o también quiero un celular, y empezamos a pedir más y más cosas. Así como nosotros lo hacemos a veces con nuestros papás, lo hicieron los israelitas con Dios. Y bueno, este pueblo de Israel que estaba por el desierto empezó a recibir y a ver muchas cosas que Dios hacía para que ellos siguieran confiando en Él. Pero llega un momento donde Dios quiere ya establecer una alianza. ¿Qué es una alianza? Es un compromiso. Es como papá y mamá cuando se casan, hay una alianza entre ellos. Es una promesa eterna porque nos casamos prometiendo ante Dios que vamos a estar juntos siempre. Entonces Dios hace eso con el pueblo, les dice que quiere que ese pueblo sea de Él, sea de su pertenencia. Y vamos a buscar ahora en el libro del Éxodo, chiquitines, capítulo 19, versículos del 5 al 8. Y lo voy a leer de mi Biblia. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí lo que vemos, chiquitines, es que el pueblo acepta esa alianza eterna que Dios quiere y hace con él. Dice, haremos todo lo que Él diga. Y nosotros, chiquitines, cuando muchas veces prometemos algo, pocas veces lo cumplimos.
más bien no los cumplimos. Y el pueblo de Israel, más adelante vamos a ver que también no son la excepción. Ellos también lo que prometieron y lo que aceptaron, pues no lo llegan a cumplir. Entonces aquí vemos que ellos aceptan, que Dios los escoge y ellos dicen aceptamos. Entonces vamos a ver en qué consistió esa alianza. Y bueno, chiquitines, esta alianza que Dios hizo con Moisés y con su pueblo son los 10 mandamientos. Y a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado de ellos, a lo mejor ya se los saben todos, o se saben que 7, 8, así. Pero todos los mandamientos son importantes, perdón. Pero si cumplimos el primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas, los demás mandamientos serán fáciles de cumplir. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, eso consiste en tener ganas de ir a misa los domingos. Hay veces que despertamos cansados porque tenemos escuela, porque tenemos mucha tarea que nos dejaron, pero aún así tenemos que darle ese respeto y ese amor a Dios, aunque sea en ese día. Y en el transcurso de la semana, amar a Dios en el momento que vas a comer, darle gracias por los alimentos. Cuando vas a hacer un examen, darle gracias a Dios que puedes ir a la escuela porque te está permitiendo demostrar qué tan inteligente eres. Entonces, todos los mandamientos son importantes, pero es muy importante que sepamos amar a Dios sobre todas las cosas de este mundo. En Éxodo capítulo 32, versículos del 15 al 20, vemos que Moisés sube a un lugar especial donde empieza a hacer oración, empieza a dialogar con Dios. Y en ese momento Dios le entrega a Moisés finalmente escritas de una manera que solamente ellos saben cómo sucedió. Le entrega lo que llamamos las tablas de los 10 mandamientos, lo que América les estaba compartiendo. Y mientras, pero no duró un día ni dos, duró muchos días. Duró muchos días en oración y en diálogo con Dios. Estaban de alguna manera poniendo él atención en las instrucciones que Dios le estaba dando. Entonces, en ese tiempo, en esos días que él estuvo con Dios, el pueblo de Israel estuvo en otra parte donde ellos no se daban cuenta de lo que Moisés estaba haciendo. Simplemente sabían que estaba hablando él con Dios, pero no sabían de qué. Y cuando pasan muchos días, el pueblo que empieza a sentir, pues empieza a perder confianza nuevamente, a desesperarse. Y como hemos escuchado, el pueblo de Israel fácilmente volvió a desconfiar de Dios, a pesar que habían visto tantas cosas maravillosas y extraordinarias que se llegaron a impresionar mucho, pues aún así seguía desconfiando. Entonces, lo que hace el pueblo de Israel, le dice a Aarón, Aarón era el hermano de Moisés, recordemos eso, le dice, haznos una imagen, algo que nosotros podamos ver para poderle dar un culto, para poderlo adorar. Y Aarón, sin pensarlo, comete ese error. Entonces fabrican el famoso becerro de oro. Y entonces ese pueblo que había hecho una alianza ya con Dios verbalmente, que dijo, vamos a hacerlo, vamos a obedecerte, empiezan a darle culto a algo que ellos podían observar y ellos podían ver, que era ese becerro. Cuando Moisés baja de estar en oración con Dios de ese monte, ve a todo el pueblo de Israel dándole ese culto a este becerro que era simplemente algo fabricado por ellos mismos. Y se enoja mucho Moisés y arroja esas tablas de los 10 mandamientos que Dios le había dado, y ahí el pueblo de Israel ve su enojo y Moisés les dice, Dios se ha molestado por todo esto que están haciendo. Entonces les hace que reconozcan la falla tan grande, chiquitines. Miren, nosotros tal vez no tenemos ese becerro de oro donde le damos ese primer lugar, pero tenemos otras cosas a las que de donde quitamos a Dios y ponemos otras cosas que no tienen ninguna importancia. Les voy a dar solamente un ejemplo de lo que vemos ahorita en nuestro tiempo con todos los niños. Muchos de ustedes, chiquitines, ya traen celulares, ya traen aparatos electrónicos, y no es que sea malo, porque ahí podemos aprender muchas cosas.
Pero muchas veces en cuanto ustedes se levantan, a veces todavía no han dado gracias a Dios por el nuevo día. ¿Y qué es lo que hacen? Le dan tiempo a ese teléfono, a esa tableta o a lo que ustedes hagan. Y eso, chiquitines, eso no es bueno, porque a Dios se le debe de dar el primer lugar desde que te levantas y durante el día y cuando te vas a ir a tu cama. Entonces no hagamos lo que el pueblo de Israel, adorar otras cosas porque las estamos viendo y a Dios a veces pues no podemos sentirlo, pero Dios está en todo lo que nos rodea. Entonces tratemos de ser fieles, chiquitines, así desde pequeños, levántense, despiértense, levántense, denle gracias a Dios y inviten a sus papás, porque esa es una misión que ustedes tienen, invitar a sus papás también a darle el primer lugar a Dios. Y bueno, chiquitines, hemos llegado al final de este tema y como pudimos ver, los israelitas eran muy desobedientes y muchas veces llegaron a desconfiar en Dios. Y vamos a dejarles una pequeña actividad para que hagan en el transcurso de esta semana. Al final del video se les van a dejar unas cuantas preguntas y ustedes las van a tener que escribir en su libreta y contestarlas, y ya después ustedes las podrán ir repasando para que vayan recordando siempre lo que van aprendiendo. Los queremos invitar ahí con su Biblia, porque sabemos que la tienen ahí. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios, pero con la misma palabra de Él. Vamos a buscar nuevamente el Salmo 5, pero ahora vamos a leer el versículo del 11 al 12. Y los invitamos a todos, chiquitines, ahí en su casa, que nos pongamos de pie, tomemos nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios, y lo hagamos con toda la confianza y el amor. Ya ahí acomodados, con sus Biblias en sus manos, ojalá que las puedan tener, vamos a comenzar. Es el Salmo 5, versículos del 11 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrense los que buscan tu protección. Canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya. Pues tú, Señor, bendices al que es fiel. Tu bondad lo rodea como un escudo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les queremos recordar que no se olviden que tú también puedes ser chiquitín misionero. Que nos da el Señor para llenarla de alegría. He aprendido que lo bueno llega porque hace de Dios y lo malo a mí me ayuda a ser un poco mejor. Jesucristo me ha llamado a cambiar la realidad, me ha encargado la misión de evangelizar.